3, 2. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Justicia a Debate, este espacio en el que tenemos la oportunidad de platicar en persona, frente a frente con los candidatos y candidatas en esta nueva próxima elección del Poder Judicial. El día de hoy estoy en presencia del licenciado Martín Arriaga Rojo. Él está como candidato para juez familiar de primera instancia. Sí, ¿Es señor. correcto, Martín? Es correcto. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de platicar contigo y de llegar a tantas y tantos seguidores que tienes en este medio. Muy agradecido. Gracias, igualmente. Primero que nada, Martín, bueno, tengo una pregunta que ahorita que platicábamos, me decías que hay una confusión. La primera, ¿cuál es la diferencia entre un juez de primera instancia, juez familiar de primera instancia, que es a lo que tú vas, y juez de circuito? Sé que son diferentes. ¿De qué se trata? Sí, claro, y más si te lo agrego otro término que es el magistrado. A veces la gente dice, bueno, voy por magistrado, voy por juez de distrito, voy por juez de primera instancia, y sobre todo con una particularidad, porque en mi caso particular, donde aparezco en la boleta amarilla con el número 18, para la elección estatal, hay otra boleta amarilla para jueces de distrito. Exacto. La verdad va a ser un proceso bien confuso. Es correcto. Pero bueno. Trato de hacerlo sencillo. ¿Por qué juez o a qué se le denomina juez de primera instancia? Precisamente porque es la primera autoridad judicial que conoce de la demanda en cuestión. En el caso particular, sea del divorcio, de la pensión alimenticia, de la patria potestad, de la adopción, de los asuntos que se ven en un juzgado familiar. Claro. Entonces, una vez llevado el proceso, analizado todo el contexto, el juzgador, en conjunto con su equipo, pues dicta una sentencia. Y vamos a suponer, Ricardo, que la persona, porque pues siempre va a haber alguien a quien se dicte a favor y alguien a quien se dicte en contra con la resolución, no está de acuerdo con la resolución del juez de primera instancia, que así la dictó. Bueno, pues la ley precisamente le da esos derechos de aclarar con las autoridades superiores a ese juez de primera instancia, que le llamamos de segunda instancia, que puede ser el juez de distrito o en su caso el magistrado, para revisar las resoluciones que el juez de primera instancia en su momento determinó. Claro, que la importancia de nuestra función es precisamente no cometer errores a la hora de emitir ese juicio, pero aún así la persona pues está en su derecho de decir, yo no estoy conforme con esa resolución, me voy a una segunda instancia. Ok, y es ya donde entra el juez de distrito, o ¿qué dijimos de circuito, de distrito? El juez de distrito, sí señor, sí, okay. El juez de distrito es correcto. Y luego ya después el magistrado. El magistrado, todavía tenemos esa oportunidad, ya en los casos que decimos, me voy a amparar contra la resolución del juzgado que determinó cierta cantidad de pensión alimenticia, si es que no se ha resuelto, o, insisto, si no estás de acuerdo con la resolución o en el sentido en que se dictó esa resolución. Claro. Ok, ahora, segunda pregunta. Tú eres un candidato externo, ¿verdad? Quiere decir que tú no perteneces en este momento al Poder Judicial, pero eres litigante particular. ¿Qué ventajas tiene esto? ¿Qué visión puedes aportar? Venir de afuera del sistema y entrar como juez. Mira, esa pregunta es excelente porque nos la han planteado en diferentes foros, en diferentes instancias en donde hemos estado tratando de hacer llegar este mensaje a toda la población. Primero que nada, no debe candidato alguno hablar mal de ninguna situación que se dé dentro del sistema judicial al que yo mismo pretendo entrar. Imagínate, sería algo muy incongruente, ¿no? Lo único que yo estoy aportando pues es precisamente esa experiencia, ese lado desde los abogados litigantes, que la reforma nos dio la oportunidad, que los mismos requisitos, que fueron varios, nos permitieron estar en esta convocatoria. Yo creo que una de las cosas positivas es esa,
que se aporte un nuevo punto de vista a las situaciones que en algún momento determinado pudieran perjudicar a la ciudadanía. Sí. Pero insisto, una de las cosas que más me ha gustado de esta campaña es que ninguno de mis compañeros abogados que están en funciones o que pretendemos entrar al Poder Judicial nos hemos expresado incorrectamente de alguno de los que participamos en este proceso, que es bien interesante. Sí. Eso da muestra de la civilidad, de la cultura jurídica y sobre todo del respeto que tenemos en el gremio. Y fíjate, me gusta que lo menciones porque hay mucha confusión. La gente, la población en general está muy confundida porque esto parece una elección política, pero no es nada político, y yo creo que esta es la principal diferencia. A diferencia de una elección política en donde todos se pelean contra todos, aquí tienes razón, aquí no hay nadie hablando mal de otros contendientes, y me parece muy valioso que se reconozcan entre ustedes y reconozcan las capacidades y la experiencia unos de otros. Eso me parece buenísimo. Sí, yo te digo, tengo excelentes amigos abogados que ahorita están en funciones y que deseo que ellos permanecieran porque sé que son excelentes como jueces. Pero claro, también como el interés particular, y yo creo que una aspiración muy básica de todo ser humano, pues es escalar en la experiencia judicial, y es por eso que estoy en esta contienda electoral tan sui generis, si me lo permites. Ajá. Es decir, tan diferente, tan novedosa, y también, ¿por qué no decirlo?, tan complicada para nosotros mismos que se ha vuelto. Es por eso que valoramos tanto este espacio, porque esa es mi oferta, estar siempre cerca de la población y decir las cosas claras como se deben, para que la persona, al recibir su resolución, sea a favor o en contra, entienda el por qué se está dictando esa medida, esa resolución. Totalmente, muy necesario, porque hay resoluciones difíciles de entender, difíciles de leer, y la mayoría de la población estamos en ceros en términos jurídicos. Entonces es necesario que sean las resoluciones claras y que todos las podamos entender. Pero Martín, platícame un poquito sobre tu experiencia, por favor. ¿Cuál es tu trayectoria como abogado? Claro, con todo gusto. Quiero comentarte que yo tengo 2 licenciaturas. La primera en Relaciones Industriales, cuando trabajé en el sector maquilador, precisamente en el departamento de Relaciones Industriales, pues me encargaba de esta relación obrero-patronal, y ahí empecé a conocer y a necesitar saber más del derecho, precisamente para llevar una relación sana obrero-patronal. Es por eso que decido iniciar mi segunda carrera como abogado, la termino e inmediatamente inicio la de administración en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ¿Por qué motivo? Pues porque me di cuenta que en un juzgado, en una organización, en una institución educativa, se requiere siempre hacer equipo, que es una de mis fortalezas. Yo trabajo siempre bajo ese principio. Si tú no tienes un buen equipo de respaldo, si no tienes, en este caso particular, desde un archivista o un escribiente, un secretario proyectista, pues el trabajo en el juzgado no lo puede hacer una sola persona. Se requiere integrar un excelente equipo de trabajo como el que yo pretendo crear, para que los tiempos y la eficiencia de las resoluciones en cuestión a el contacto con las personas crezcan. ¿Qué te quiero decir? Que yo me comprometo a estar siempre, así como estamos ahorita, platicando con las partes. Ajá. No se puede nada más con una, se tiene que platicar con todas las partes que intervienen, lo que nosotros conocemos como el principio de inmediación. Es decir, que tú, como persona que va a recibir ese lado, conozcas y escuches a la persona que te la va a explicar. Y además, en un lenguaje muy sencillo, porque si no me vas a entender, vas a decir, Martín, no te entendí nada. ¿Qué me quisiste decir? Sí. Hablas de la creación de un equipo, y esto es algo que las personas que estamos fuera del mundo legal no sabemos. Y yo me acabo de enterar
gracias a estas entrevistas que he hecho, pero los juzgados son un equipo, ¿verdad? Es correcto. Generalmente pensamos que los juzgados es nada más, hay un montón de gente que trabaja cada quien en un departamento, pero no sabemos que el juez es la cabeza de su propio equipo y cada juzgado es un equipo diferente, ¿verdad? Se compone de todas estas personas que has nombrado. ¿Cuál crees que es la importancia de las habilidades sociales o de la personalidad en el manejo de ese equipo para un juez? Indudablemente que el conocer o saber tratar bien a las personas, el tener una comunicación efectiva, pero lo más importante, el tener una escucha activa, hace que la persona precisamente se sienta como tal. Es decir, como persona. Uh-huh. Y en ese sentido, yo siempre he manifestado que cuando una persona se siente a gusto, así como yo ahorita contigo, que estoy plenamente relajado y en confianza, creo que da lo mejor de sí. Y en un juzgado con tanta presión, con tanto cúmulo de trabajo, creo que es muy necesario que las personas nos tratemos como tal, como personas. Que sigamos siendo quizá conocidos, amigos, sí, pero sobre todo profesionales del derecho, porque esa es nuestra labor, ejercer el derecho para que la persona sienta que la justicia le sirve a esas personas o en su caso se adapta. Tú imagínate cuando en un juzgado, podemos tratar con adultos en los casos de un divorcio, sí. Pero imagínate cuando intervienen niños, niñas, uh-huh. Adolescentes, ahí nos hacemos llegar también de otros elementos que nos coadyuvan a conocer el contexto y saber hablar, interpretar lo que la niña quiso decir, lo que el niño quiso decir, lo que el adolescente manifiesta. Y en ocasiones, para un juez es difícil esa situación. Por eso pedimos el apoyo de psicólogos, de analistas, de teóricos, de peritos de la conducta para que nos den un dictamen y nos ayuden a tomar la mejor resolución en el caso de niñas, niños y adolescentes. Sí. Lo que llamamos, en otras palabras, el interés superior de las niñas. Claro, lo que me lleva a otra pregunta que no tenía planeada, pero nos estamos yendo hacia allá. Claro. Hay una nueva forma de, no sé si es nueva, pero es nueva para mí, que yo no sé nada de esto, que platicaba el otro día de la perspectiva de la infancia y la perspectiva de género. ¿Cómo se aplican estas perspectivas al momento de juzgar? Muy bien. Mira, te explico con ejemplos prácticos para hacerlo más fácil y más digeribles. En alguna ocasión, como docente, una persona trans le quería negar sus documentos precisamente por esa situación y le decían, no te vamos a dar el documento por esta situación que te estoy marcando. Okay. A todas luces eso es discriminación. Sí. A ninguna persona, lo dice la Constitución, se le debe discriminar por cuestiones de preferencias, okay, de sexo, de religión, de raza o de preferencias sexuales. Entonces, es una situación muy delicada que también se debe tener el trato correcto, la educación y la seriedad para transmitirle a esa persona que aun que tiene esas situaciones, tiene el derecho que le corresponde. Y logramos afortunadamente, yo creo que fue una de las primeras situaciones en que logramos que esta persona trans tuviera todos sus papeles en regla, y te estoy hablando desde acta de nacimiento, desde certificados de secundaria, de preparatoria, porque ya había terminado su proceso. Claro, o sea, la persona nació y le pusieron un nombre, sí, pero luego cambió de sexo. Es correcto. Y tuvo que cambiar todos sus papeles a su nuevo nombre. Así es. Se nos olvida que este tipo de casos también es lo que llegan a los juzgados y donde se involucra el juez familiar. Importantísimo el derecho pro persona, que nos habla que toda persona tiene derecho a identificarse, a manifestarse según su preferencia sexual, independientemente de la percepción de los demás. O también vayamos al otro grupo vulnerable,
en alguna ocasión me tocó que una persona con discapacidad estaba pidiendo la adopción y la resolución fue en ese sentido, que no se le podía brindar ese derecho por su situación específica. Okay. Es incorrecto. Eso también es un tipo de discriminación que no debe darse en ningún lugar. Entonces, siempre que exista en alguna controversia familiar o en algún otro asunto jurídico, debe prevalecer el interés superior de las niñas, de los niños y de los adolescentes, y juzgar con perspectiva de género y sobre los grupos vulnerables. Claro, está establecida así como que una jerarquía de quién tiene más derechos, o sea, decir, no, primero tienen más derechos los niños, y segundo tienen más derechos los papás, y tercero tienen más en temas del derecho familiar. O es todos parejos y bueno, supongo que cada caso es particular, ¿no? No sé cómo se manejen ahí los... Lo dices bien, Ricardo, cada caso habrá que analizarse y conocer el contexto. Lo que sí te puedo decir en general es que esta idea tradicional vamos a suponer, en un divorcio, la guarda y custodia debe estar con la mamá. ¿Por qué? Por costumbre, por tradición. Es incorrecto. Okay. La perspectiva de infancia nos dice, el niño debe estar en donde esté mejor. Ah, claro. Sea con la madre, claro, o sea con el padre, claro. Pero eso solo se conoce a través del análisis, a través de estos estudios periciales a los que hago mención, a través de la integración del contexto que abarca el menor. Y algo sumamente importante, también con la escucha del menor, porque debe escucharse qué desea el niño. Y si yo como juez no tengo esa capacidad de comunicarme con él, bueno, primero estoy en un problema porque debería de hacerlo, pero si no lo tengo, debo de hacerme de la integración del estudio de la psicóloga, de la trabajadora social, de aquella persona profesional y autorizada para que me ayude a interpretar lo que el infante ha comunicado. Híjole, sí es cierto. Es importante que el juez tenga esta empatía para poder ver todas las partes, no nada más el papá y la mamá que se están divorciando, sino principalmente los niños que van a ser los que van a llevar pues, la peor parte, lo sabemos en el divorcio. ¿Cuáles dirías, desde tu punto de vista, Martín, que son los valores o las características humanas más importantes que debe tener un juez? Tú lo acabas de mencionar, yo creo que la empatía es primordial en estas situaciones. Empatía sin llegar a decir favorezco a tal o cual parte. No es la visión que debe tener, pero sí ser empático y entender los contextos, las situaciones por las que ha pasado la persona. Vuelvo al menor. Tú imagínate que un menor que ha sufrido estos desgastes emocionales en la situación del divorcio de los padres y que de repente la mamá o la tía o la abuelita, porque nunca falta, Ajá, claro. Quien hable mal del otro cónyuge. Sí, claro. Esto en derecho lo conocemos como la alineación parental. Es decir, yo ya estoy forzando para que la decisión del niño vaya hacia una de las partes. Ajá. En cuanto el juez se percata de esto, debe de tomar la decisión y decir, señores, esto es parte de la violencia familiar que puede estar sufriendo el niño, la niña o el adolescente. Y se debe suspender, para lo que de eso tomamos medidas precautorias para que no ocurra y evitar la violencia familiar, que puede venir de cualquier lado, no solamente de papá o de mamá. Entonces, la empatía yo creo que en ese sentido es primordial. Sí. La activa escucha, porque debo de entender qué me quieres decir tú como persona. Uh-huh. No en el escrito del abogado, sino debo de percatarme de esa situación en ocasiones de angustia, de tensión
de desgaste emocional por el simple hecho de estar en el proceso que nos encontremos, ¿no? En el divorcio, en la adopción, que son difíciles. Pero sobre todo, yo creo que el conocimiento y la preparación constante es indudablemente una de las herramientas principales que debemos de tener los que litigamos como los que aspiramos a esta posición. Por lo que te comento, actualmente me encuentro diplomado en el Instituto de Investigaciones de Ciencias Jurídicas de la UNAM, precisamente preparándome para la inminente entrada en vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque viene otro cambio. Okay. Otro cambio. Hay más oralidad en los procesos, debe haber más agilidad, celeridad para que la resolución sea ahora sí más pronta, expedita, ágil para toda la población. Sí, es cierto. A veces nos vamos mucho con la empatía, los valores, pero tienes razón, lo que debe prevalecer es el conocimiento y la preparación, porque al final de cuentas un juez no puede juzgar con su intuición solamente o con su empatía o con, no sé, con sus valores, sino que debe juzgar de acuerdo a lo que dice la ley, y esa ya está escrita y por algo está escrita. ¿Y qué tanto crees que se puede involucrar la visión del juez por encima de la ley? ¿Cómo funciona ahí ese equilibrio? Bien, vuelvo a un ejemplo que me hiciste recordar ahorita que me hacías el planteamiento. En algunos de estos días que andábamos en la promoción que nos permite la autoridad electoral, abiertamente me decía una persona, muy bien, licenciado, ¿y qué vienes a prometernos? Mi respuesta fue, no puedo prometerte nada, primero porque no soy político, segundo porque yo creo que faltaría a mis principios, a mis creencias y sobre todo a mis funciones como futuro juez. Si en este momento te digo, voy a darle preferencia a esto, eso sería totalmente incorrecto. Simplemente no se puede. La visión del juez es muy importante, pero no se basa en la decisión de él. Es un análisis, es un conocimiento, es un conjunto, es un contexto de situaciones de que el equipo de trabajo hace llegar para decir, esta es la mejor resolución en base a derecho, en base a los principios, en base a la acción que está solicitando la persona. Independientemente de las creencias de Martín Arriaga, independientemente del sentido político que tenga Martín Arriaga, las resoluciones son en base única y estrictamente a derecho. Claro, como debe prevalecer. Como debe prevalecer, no hay cambio ahí, Ricardo. Sí. Va. Martín, platícanos, ¿cómo vas a estar en la boleta? Platicamos también ahí, hay una dificultad porque hay un montón de boletas, no sabemos cómo vamos a votar, pero tú vienes preparado para explicárnoslo. Sí, entonces, claro que sí. Platícame al respecto, claro por favor. Sí. Con todo gusto. Me permití traerles, creo que la autoridad electoral lo ha hecho y lo ha hecho muy bien en el sentido de hablarnos de las 6 boletas de la elección federal, por lo que yo me permití traer las 5 boletas de la elección estatal. Ya sabemos que la elección federal va desde los magistrados de la Suprema Corte de Justicia hasta los jueces de distrito, que al inicio de nuestra plática decíamos, esas boletas, aunque son de un tono diferente, pero al fin de cuentas es de color amarillo. Y en ocasiones, cuando andamos en estas promociones que nos permite la autoridad electoral, yo le digo a la gente, color amarillo, número 18, juez de primera instancia. Y ya me tocó, Ricardo, que una persona me aclarara, oye Martín, ¿no estás en la boleta? Le digo, a ver, explícame. Y me mostró la boleta y efectivamente, las boletas electorales podemos ver las que están en sentido horizontal, la mayoría de ellas, sí es cierto. Mientras que las estatales están verticales. Okay. Mira, tú que le conoces bien a las cámaras,
Ajá. Te la voy pasando. Ahí tienes, como tú ves. Esta la voy a poner acá. Sí. Como bien dices, esta es una de las boletas horizontales. No había notado yo esa diferencia. Sí. Sí, esta boleta horizontal es para elecciones federales. Ahí tenemos. No, esa es estatal. Esa es estatal. Okay. Esa es estatal. Para materia civil. Para magistratura a materia civil. Ajá. Y mira, lo que es muy importante también decirle a la gente, porque nos han comentado, Ricardo, oye, es que yo ya tengo a mi candidato. Fíjate que mi amigo, mi familiar, claro. Bueno, le digo, no hay ningún problema. Y además creo que es correcto aclarárselo a todos. Como tú ves, aquí del lado de las mujeres, sí, aparecen 5 espacios para que ahí puedas emitir tu voto hasta por 5 damas, 5 candidatas. Pero del otro lado también aparecen otros 5 espacios para que ahí puedas emitir tu voto hasta 5 candidatos. Claro, porque a diferencia de las elecciones políticas, aquí no vamos a votar por un partido, vamos a votar por varios contendientes, porque todas las posiciones se van a requerir más de uno. Es correcto. En muchas ocasiones más de 10. Así es, así es. Y lo principal, ahora te paso también la del Estado, en este caso, mira, la magistratura en materia familiar. Ok, magistrados en materia familiar. Ahí ya hay un cambio importante. Ya sí. Nada más hay 3 y 2 espacios. Ah, sí. Te explico por qué 3 espacios para candidatas y 2 espacios para candidatos. Que esto es algo, yo en lo particular lo veo muy bien sobre la equidad de género. Sí. Vamos a suponer que de estos candidatos, la candidata que obtenga la mayor votación es a la que se le va a dar el primer espacio de los 3 sí. que existen para damas. Sí. Siempre empezando por damas, luego pasamos al del caballero. Siguiente dama, caballero. Dama, nada más son 3 espacios, hasta ahí nos vamos a quedar en el caso de las candidatas. Okay. Y en el caso de los candidatos ya cumplimos con nuestros 2. Eran 2 nomás. Podrían preguntar, ¿por qué en la anterior boleta hay 5 espacios y en esta 5? Precisamente por la cantidad de posiciones o juzgados, como va a ser cuando le digamos, que hay en materia familiar. Aquí te la paso, porque esta sí tendremos que hablarla un poquito más. Con más detalle, porque si tú ves, aquí teníamos una sola materia, magistrado civil. Sí. Acá teníamos 2 materias. Y en la que tú tienes, Ricardo, aparecen 3 materias. Sí. Esa boleta es para jueces de primera instancia, empezando por el área civil, familiar, laboral y jueces menores. Aquí hay un montón de candidatos, pero son candidatos para diferentes posiciones, diferentes puestos. Correcto. En este caso tenemos 10 espacios para jueces de primera instancia en materia civil. Sí. Iniciamos otra vez 5 espacios para candidatas, 5 espacios para candidatos. Si tú me preguntaras a mí cómo se debe de votar, yo les estoy dando este consejo y ojalá se entienda en la forma en que lo quiero transmitir. ¿Tú has jugado alguna vez el bingo, la lotería, estos espacios donde ponemos números? Ándale, sí. Esta votación es así, de poner números. ¿Qué números? Los números de tu preelección. No puedo hablar con nadie, ¿verdad? Qué buena referencia. Es como el bingo, claro. Vas a ir llenando con números aquí. Obviamente a cada candidato le corresponde un número. Exacto, porque muchos dicen, ¿dónde tacho tu nombre? No, nuestro paradigma de votar es cruzar o buscar el color correspondiente. De cuando en las boletas había partidos políticos. Aquí no hay partidos políticos, hay números. Claro. ¿Cuáles números vas a poner ahí? Bueno, yo en este caso digo el número 18 en materia familiar. Que es aquí justamente. Bueno, en la segunda sección está la materia familiar. Tú eres el número 18, sí, señor. Martín Arriaga Rojo. Así Bueno, es. Arriaga Rojo Martín.
Ya necesito unos lentes así como los tuyos. Ándale, sí. No me alcanza el brazo para leerlo, pero aquí está. Pero te fijas lo importante también, porque si nos quedamos con esa información, quizá alguna gente que diga, ¿sabes qué? Me convenció Martín Arriaga, voy a votar por él. Ajá. Pero si no le doy esta información a la hora que llegue él a la casilla y le den las 11 boletas, va a decir, ay caray, nunca me dijeron esto. Ajá. Entonces yo quiero que la gente ahorita se vaya, gracias a tu espacio, bien informada y diga, ya sé que van a ser 11 boletas, 6 para la elección federal, las que explicó Martín, y aparte nos quedamos con la votación. Esta está perfecta, esta la ponemos aquí en la cámara central. En este caso, lo que yo hice, saqué de aquí de donde está mi nombre, es jueces de primera instancia, ya dijimos civil, familiar y laboral, busqué el número 18 y puse a 2 dígitos. Ajá. ¿Por qué a 2 dígitos? Y voy a ser claro, porque... ¿Y por qué utilizar todas las casillas además? Ajá. Pues para que no se vaya a hacer mal uso de esos números en caso que yo ya voté por Martín o por cualquiera de las otras opciones que son muy valiosas, y es mejor pues llenarlas llenar con todo. Llenar todo. Claro. No tengo más información. Bueno, yo los invito a que busquen en el INE, hay información de todos los candidatos, ha habido debates en los que todos hemos estado participando, dando nuestra información, sí. Pero creo que ahorita es importante, acá a 2 dígitos, el 1 y el 8. Claro. Martín Arriaga, en materia familiar. Está fácil, aquí en los cuadritos estos, pongan el número 18 en uno de estos, y ese es Martín Arriaga Rojo, y en los demás, pues pongan los números que a ustedes, bueno, no los números que les gustan, los números del candidato que ustedes vayan a escoger. Claro. Que es válido, ¿verdad? Te decía... Un compañero me dijo, lo siento mucho, pero ya tengo yo mi candidato. Perfecto. Le digo, ¿sí sabías que son 5 espacios? No lo sabía. Claro. Entonces hay que aclararlo porque es un dato muy, muy importante. Terminando la votación, por instrucciones de la autoridad electoral, dicen que va a haber 2 urnas en donde una se pongan las boletas federales, yo espero que así sea, y las boletas estatales para poder hacer el conteo precisamente en las oficinas de la autoridad electoral. Pues lo cierto es que por ser la primera vez que nos toca votar por los jueces, magistrados y ministros, va a haber un relajo, pero esperemos que sea lo mejor y que cada vez sea mejor también estas elecciones. Martín, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta plática. Me da mucho gusto conocerte, conocer tu visión, tu experiencia y conocerte en persona para también conocer tu personalidad. Claro. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales para seguirte y también para ir conociendo un poquito más con detalle? Claro que sí. Yo los invito a seguirme en las redes sociales. En todas ellas aparezco como Martín Arriaga Rojo. Va a ser fácil identificar porque ahorita muchos compañeros tenemos nuestra imagen, nuestro número, nuestro color de boleta correspondiente, y con esa gran invitación, tú lo dices bien, va a ser una votación difícil, es la primera vez, creo que es un experimento, le están experimentando con nosotros, sí. Pero estamos muy contentos, yo me he nutrido mucho del acercamiento que he tenido con la población que he visitado y con los espacios como el tuyo, que me siento muy a gusto, muy bien recibido y agradecido sobre todo por la oportunidad de expresar esto que es muy valioso para toda la ciudadanía. Muchas gracias, Ricardo. Perfecto, pues muchas gracias a ti y por supuesto gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Justicia a Debate. Como lo saben, como siempre se los digo, déjenos aquí sus comentarios, compartan este episodio, etiqueten a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros, porque es importante que este 1 de junio lleguemos lo más informados posibles. Así que pues muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio.